Hola, hola, ¿cómo están en este miércoles 3 de abril 2024? Pues sí, ahora estamos muy congruentes, ¿verdad? Con los días uno, 2 y 3 y miércoles 3, ok. Sí, es que el mes empezó en primero, el lunes, coincidencias, bueno, y es también el mes número 4, otra coincidencia numerológica, nada más meramente. Bueno, sí, apenas va a ser el mediodía, pero ya el calor se siente, entonces si oyen un ruidito, pues es el abanico o ventilador, como quieran llamarle, ese que da vueltas nada más a lo loquito. En fin, pues miren, estoy luciendo ahora atuendo. Así es la idea que les decía de tener una especie de toquecito que se le da, es la forma geométrica sobre lo que es la forma normal de lo que sería pues un rectangulito acostado, ¿no? Es el cuerpo que es de los hombros a lo que abajo del tronco hasta los pies, ¿no? Es la forma geométrica de una figura cortada por un triángulo, medio triángulo que abarca hasta el tronco, de los hombros al tronco. Y este tejido a crochet, pues nada más era para tomar la idea de pues un diseño de sobre todo darle un toquecito así a la fodonguez de la camiseta, porque es una camiseta lo que traigo abajo, ¿no? Pero ya trae su manga y todo eso. Es lo que más o menos la idea que venía yo medio que cavilando, así elucubrando en mi mente, para hacerle un toquecito bueno, a ver, una variante de este diseño especial para lo que es mi modelo del mes de marzo, ¿no? O sea, mi diseño del mes de marzo, de juego de conjunto de dos piezas. Y bueno, ya, no, les he dado mucho detalle también porque pues estamos haciendo otra variante y bueno, complemento también, ¿no? Entonces es la idea. Pero bueno, el color pistache en contraste con el color azul marino es lo que les decía, la combinación de los colores, uno más oscuro que un color claro, que dé el contraste y que se note, ¿no? El diseño sobre una base así ya no está tan severa, ¿no? O sea, ya le corta un poquito esa severidad al oscuro y pues es acompañado de unas bermudas, un pantalón también, un color verde más oscurito, ahorita para que vean la figura completa, a ver si se ve, me voy a ir hacia atrás, no se aprecia tanto bueno, pero esa es la idea, ¿no? Combinaciones que dan buen resultado y pues son más o menos no pierden su toque minimalista, pero son muy cómodas para esta estación y bueno, para todas las estaciones dependiendo el grosor o la tela que se adapte más al clima y eso pues es interesante. Entonces pues sí estamos viendo variantes, estamos viendo posibilidades y bueno, sí hay que tomarse con calma esto de estudiar para hacer una creación, un tiempo razonable es lo necesario nada más, ¿no? En lo que, bueno, ya estamos en eso. Y bueno, para compartirles ahora mientras y llenar un poco este huequito que siempre acostumbro a hacerlo de manera muy diferente, el derechos de réplica. Bueno, no exactamente, pero sí mencionábamos un poquito esto de las telenovelas a propósito de las diferencias muy matizadas entre una época y otra. Había que hacer notar también cuando fue escrita esta novela de Teresa, ¿no? Y la frase que la acompañaba, me das miedo, Teresa, ya en los últimos capítulos se hizo muy notorio y muy popular, ¿no? Que dices, ay, he creado un monstruo, le di a esta niña un poco de capacidad y todo y se le subió la cabeza y miren nada más en lo que acaba, ¿no? Pero bueno, son también tiempos en los que todavía no eran muy, bueno, sí se hizo una adaptación más contemporánea. Obviamente esta novela, la primera versión se estrenó por ahí de los 50, creo, la década de los 50 debe de haber sido, ¿no?
o un poquito en la postrimería del primer lustro de la década de los 50 o segundo, no sé exactamente la fecha, pero más o menos. Y está muy cercana, hago esta mención en especial porque estaba muy cercana a la temporada, todavía no habían pasado 10 años después de la guerra, ¿no? O sea, sí es tiempo posguerra, pero todavía la educación ahí se estaba pues gestando de otra manera, estaba teniendo un cambio, ¿no? Porque ya en los 50, acuérdense que cambia el plan de estudios con Vasconcelos y todos estos cuates que en México impusieron otra, pues digamos, variable y dieron, según, de acuerdo a su criterio, pues más elementos dentro de la didáctica y el conocimiento de la educación, que era la base de la educación media superior. Obviamente se vio muy apoyada y muy arropada porque el plan anterior obviamente era más austero, no tenía todo de acuerdo a los criterios, por eso se hicieron estas modificaciones, tengo entendido, se puso más empeño en mejorar la educación cívica, entre otras cosas. Hubo aportaciones de personajes muy ilustres de esa época, muy leídos y escribidos, como diciendo, se mejoró la ortografía, la comprensión a la lengua española, desde luego, y pues diferentes contrastes entre lo que era una cultura y otra, dar un panorama. Eso era lo que ilustraban los libros de texto de aquella época. Parecía una mujer vestida de blanco, así con como de tula, así la tela muy delgadita, así como representando a la patria y una bandera y apoyándose en las manos. Algo así venían los libros de texto que se dieron ya gratuitos en esa época de cambio, porque antes, tengo entendido, esto es importante, porque muchas personas menosprecian la educación que recibieron las abuelas, pero no fue su culpa del todo, aún teniendo las familias posibilidades, eran enviadas a colegios más particulares donde a criterio se implementaban, por ejemplo, materias de educación cultural más amplias, más extensas, pero en la educación así que era responsabilidad de educación laica establecida en escuelas así muy de gobierno, era más bien, no sé si había muy buenas como lo fue después ya la formación de esas escuelas, pero si eran a nivel informal con los elementos que tenían, pues era nada más el plan de lo más elemental, ¿no? Que emprendieran a leer, escribir y la matemática, los números, según ellos era el criterio para que se diera, le daban una embarradita a la geografía o a la historia de la época del siglo pasado y pues bla bla bla, ¿no? Pero no era tan extensa como lo implementó este señor Vasconcelos, que ya era una persona más con más capacidad y amplitud de otro criterio, entonces mejoró en ese aspecto la educación. Entonces pues dicen, bueno, por una parte venían de una educación muy rígida y luego si no tenían posibilidades, si solamente tenían lo elemental, cuando llegaban a una etapa adulta, no a todas les venía bien o no les gustaba, no tenían esa afición de practicar la lectura, ellas nomás ocupaban el hecho de saber leer y escribir cuando tenían necesidad en su vida, por ejemplo, pues para hacer unas cosas o diligencias, pero no hacía que digamos que tuvieran esa afición de solamente unas cuantas que pues a lo mejor sí les gustó la poesía o algo y por como la Pita Amor, ¿no? Sería una versión así más o menos de Niña Ilustre venida menos que por tener conexión con la familia que tenía, su papá era un señor muy ilustrado y una biblioteca que tenía y pues por curiosidad pues adquirió toda esta afición la Pita Amor, ¿no? Una mujer pues ilustre, pero bueno, no ilustre, bueno, sí una artista o como poetisa, ¿no? Versión un poquito medio como, pues no sé, como quién se les ocurre, pero bueno,
posteriormente a ese cambio, esa crisis, pues sí, movimientos así, cuando viene la televisión en los 50, en la década de los 50, obviamente que empezaban a transmitirse series y pues obras de teatro y todo, que estaban más bien de teatro, se pasaron a la tele, se hicieron adaptaciones y obviamente era cuando empezaba la tele, ¿no? Entonces, esta novela de Teresa, pues fue una de las pioneras, se puede decir, ¿no? Hubo otras, por ejemplo, antes, ¿no? Pero que de la versión de radionovela se adaptaron a la versión de telenovela y eso es lo interesante. Y luego tenían otra programación muy separada, exclusiva, porque tenían una sucursal que era de Teleprogramas Acapulco, algo así, y de ahí surgieron otras producciones de telenovela, tal fue el caso de El dolor de amar, entre unas y otras, o otras así que se adaptaban de argumentos de película. La del dolor de amar venía de no, de esta película, de una anécdota de una provinciana que viene a la ciudad y ya le dieron más forma para tener más capítulos y una amplitud más en la novela, ¿no? Ya le pusieron otra versión, le agregaron más detalles de lo que habían editado en la película y pues hicieron ya la telenovela. Y fue de capítulos, pues no muchos, yo creo que nada más lo necesario para que abarcara todo digamos, el cambio que se va dando en esta aparente e inocente relación de una muchacha que venía de provincia y encontraba trabajo en una florería y el licenciado que iba a comprar el corset para su hija que iba a cumplir los 15 años y que ahí surge y luego se ve que también era un señor muy de ojo alegre o algo así, ¿no? Y entonces ya le dan ahí toda la... En la película no llega tanto a divorciarse, ni mucho menos, ni a separarse, se descubre, no me acuerdo bien, pero en la versión de telenovela sí la villana era esta señora que también fallecida actriz Elvira Quintana, ¿no? Que personificaba a esta mujer ambiciosa que de provincia, una versión modificada de lo que era Teresa también. Nos pintaban a la mujer como si fuéramos siempre las que anhelábamos. Y yo me pongo a pensar, ¿no? Si hago mi cavilación y las comparaciones de diferentes personajes y diseños, pues digo, lo más probable era que la única manera de que una mujer llegara a hacerse de una posición y tener vida propia y con todo lo que implica ser sustentable, pues sí tenía que hacer una serie de cosas como lo fuera en su época la actriz esta María Félix, ¿no? Que ya se casó nada más para tener el pretexto, ya estaba aburrida de vivir en una familia de muchos, pues, repre pues sí, porque vivían un poco reprimidas. Cuando eran familias que tenían capacidades de abarcar o dar cobertura a toda la familia, pero eran familias grandes, pues también querían tener cierta vida propia algunas integrantes de esa dinastía, ¿no? Porque se manejaba con dinastías y todo, y se arropaban y se protegían para mejorar su estatus, para mantener una imagen social más o menos digna y todo. A veces eran empresas que se juntaban las familias y todo, entonces hacían familias más, pues de más convivencia entre lo que eran los diferentes integrantes por mantener esa situación y esa calidad, ¿no? Entonces Teresa representa en cambio una muchachita venida de una situación medio complicada que vive en una vecindad que eran el equivalente a lo que ahora serían las unidades habitacionales de interés social y que eran antiguas, que tenían los lavanderos en la parte de abajo, no había lavadoras, no accesibilidad porque tuvieran su lavadora de 4 patas, pues era muy complicado, entonces lavaban a mano en los lavaderos, ¿no? Y ya desde ahí se veía el cambio de estatus, que en otras familias tenían más comodidades, empezaban a surgir las primeras lavadoras que eran las de rodillo y las de daban sus vueltitas y todo eso, y después se mejoraron. Y todos esos cambios se fueron viendo a partir de la década de los 50 y en los 60, obviamente se cambiaron algunas costumbres, por ejemplo estos calentadores que eran de leña,
se ponían unos de acerrín con petróleo envueltos en papel de estraza y se metían ahí, se prendía el fuego y todo para que calentaran el agua, ¿no? Eran los calentadores que se utilizaban y eran las estufas que tenían los huecos así como para meter también de leña, de carbón, ¿no? Más que nada, y pues darle el soplete, así con ¿cómo se decía? El abanico, y así guisaban a lo antiguito. Y bueno, todavía se hace en algunos lugares, rancherías alejadas o no tan civilizadas como es en la ciudad y todo. Se daban todavía estas curiosidades, ¿no? Por decirlo. Surgieron películas también como Una familia de tantas que retrataban precisamente la situación acomodada de una familia que tenía también integrantes, que tenía ese manejo social y económico y cómo era su vida, y empezaban las aspiradoras a ponerse en pues apenas, ¿no? Era la anécdota de lo que es la familia de tantos, que el vendedor de aspiradoras llega a tocar y se acaba enamorando de una de las hijas, que tenía siempre mucho pudor y mucho miedo de que pues fueran a verla, que lo atendía a él, que tenía que estar su mamá en la casa y cosas así, ¿no? Y siempre fomentaban mucho ese tipo de separaciones, y en escuelas también se daba mucho que eran escuelas meramente para mujeres y luego para hombres, y luego ya hicieron las escuelas mixtas, cosas porque fue cambiando el sentido de educación y el contacto social y la convivencia humana. Las novelas reflejaban parte de ese panorama de aquella vida de cambios a partir de lo que fueran las modificaciones que se hicieron cuando empezó a restablecerse un poco el orden y el reacomodo posterior a esa revoltura que había ocasionado este fenómeno de la guerra, ¿no? De lo que era la Segunda Guerra Mundial. Y entonces por eso estas novelas que están muy cercanas, pues a mí me llamaba la atención que muchas personas que eran contemporáneas de aquella época tenían un protocolo de educación diferente al posterior, que a mí me tocó libridez porque yo ya fui generación de los 70, de los 80 más o menos, eran mis contemporaneidades entre los 30 y los 40 me llegarían hasta 90, ¿no? Hasta la década de los 90. Entonces, pero ya casi para terminar el siglo, ¿no? Por ahí del 96. Entonces yo, pues sí, fui de esas, todavía me tocó la colita de que arrastraba ese tipo de generaciones que nunca estuvo, bueno, se puede decir que no hay escuela para padres. Entonces, en la época de los 50, por ejemplo, cuando se hace Teresa, era muy común que a veces los papás querían que sus hijos fueran sacados de esa monotonía, de esa pobreza en que ellos habían vivido, y por eso se esmeraban y pues era su inversión que hacían en los hijos, pero nunca contaban que algunos sí les dijeron que hemos hecho, que creaban ese tipo de personalidades porque el estatus, y bueno, cuando se les alborota la hormona a los chamacos y quieren pues no quedarse atrás en sus condiciones, pues obviamente ahí empezaban los bullings por esas mentiras que se echaban, ya muy común. La vida de Teresa pues fue la de muchas jovencitas que en esa época veían con normalidad una mentirita piadosa para salir del paso, pero pues como tapaban luego esa mentira que habían dicho, no vayas por mí a la escuela, no esto, no lo otro, no querían quedarse pues así, pues era como una especie de pudor porque no descubrieran su mentirita y cosas así. Es lo que retrata la vida de esta novela en general, los prejuicios en ese nivel de cambio, de desarrollo tanto de la mujer también a veces les tocaba, pero más bien era más matizado, porque las novelas siempre tenían historia, si se fijan la mayoría, era la historia o anécdota de vida de una mujer, ¿no? Era una que otra, a lo mejor han de haber habido por ahí donde sí hubo cierto protagonismo masculino, pero como eran historias escritas por mujer, para mujeres, pues era lo que más se suponía de acuerdo a la versión que nos daba la narrativa de las escritoras.
pintoras. Y eso es todo en cuanto tengo que decir de la época en que se hizo Teresa. Ahora, si vemos el cambio, el contraste de esta época con la que se hizo, pues ya sea Betty la Fea o la versión mexicana, La Fea Más Bella, pues es prácticamente lo que da un cambio radical de la década de los 50. Nos vamos a la época en que fueron estas casi finales del siglo pasado, principios de ¿no? De este siglo, empiezan a verse esos cambios de que, bueno, no, ya tenía un ratito, pero no se habían hecho tan notables hasta que surgen estas historias, el contraste. Entonces, a lo mejor en La Fea Más Bella se me ocurre pensar que sí había cierta ambición también en el personaje, pero había más conciencia de las capacidades y de los roles que jugaban los padres en la vida de los hijos, y había más respeto, ¿no? Se retrata un poco más de respeto de los hijos, de aceptar a los padres como son en su todo, ¿no? Aunque a veces pues sí sienten ganas de, como la fea, la Betty la Fea, ¿no? Que a veces, ay no papá, no haga esto, pues sí tiene que vivir su vida, pero tiene que darse su estrategia para que no esté de metiche, porque es el señor muy participativo, ¿no? Muy invasivo, pero a veces pues sí a ver, hay algunas ocasiones en que sí se le toma en cuenta y se le consulta y se dice, ¿no? O sea que se corrigió allí pues a lo mejor en lo que era Teresa, jugaba el papel de dos caras, les daba una cara a sus papás y otra, era una doble cara. Teresa era la hipocresía andando, ¿no? Y en otras maneras, una hipocresía que se transforma en cierta prudencia y pudor, y pues manera de manejar las situaciones, pues es Betty la Fea. Y bueno, ya, entonces nos vamos ahora a otras novelas que también fueron interesantes y que representaron pues una visión panorámica de lo que era la vida normal, ¿no? En las familias y todo, el retrato hablado de cómo eran las relaciones pues a nivel de todo tipo. Se dieron telenovelas infantiles y todo. También en la otra época era muy raro ver telenovelas infantiles, más bien estaban los cuentos de Cachirulo, y todos ellos eran muy fantasiosos y personificando personajes muy de la Edad Media, yo creo, representativos de otro tipo de fantasías, ¿no? Pero pues se cuidaba mucho la distancia que había en el criterio de niños al criterio ya de adulto mayor, de adulto pues no tan mayor, pero sí veterano, o un poquito más que pudiera ser el padre o una autoridad sobre él. Entonces, pues esos son los cambios que hubo para mi entender, porque sí ha habido de todo. Y lo interesante es ver los perfiles, cómo es su interrelación, sus modas de diseño, en base a qué diseñan o cómo es su planificación de nuevos diseños de vida. Y bueno, ya, por aquí le paramos porque tengo muchísimas cosas que hacer. Ya les modelé sobre todo así muy a mi manera de crochet. Espero les haya gustado. Y por aquí nos vamos viendo. En cuanto tenga otra novedad, por aquí estamos, Vaya.